Saludos, aquí Dude the Builder en este nuevo episodio de la serie de vídeos sobre el uso de Go como tal. Y en esta ocasión vamos a empezar a construir un server web que va a proveer un REST API, tal y como vimos con el ejemplo de JSON Placeholder, ¿verdad? En el vídeo sobre el uso de Go para hacer un cliente HTTP. Pues en este caso vamos a construir un server, ¿verdad? El rol de servidor en esa interacción de un REST API. Vamos a estar utilizando estrictamente el Standard Library. Existen una serie de paquetes que hacen el desarrollo de este tipo de servidor más fácil, pero quiero mantenerme dentro del Standard Library porque de esa forma podemos ver qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Directamente con una instalación de Go sin ningún tipo de dependencia externa. Pero en la realidad, una vez que ya saben cómo utilizar todas las herramientas que nos ofrece Go, pues pueden sacarle provecho a esos paquetes de terceros, ¿verdad? Que hacen el desarrollo de este tipo de servicio un poco más fácil, ¿verdad? Así que tengo aquí entonces el archivo main de lo que va a ser nuestro server, y quería demostrar primero que nada unos aspectos que hacen que nuestro server HTTP sea más robusto en términos de protección ante ataques, ¿verdad? Aspectos de seguridad, y también a la hora de cuando nosotros tenemos que detener el servidor, pues cómo hacerlo de una forma ordenada, ¿verdad? En donde simplemente no estamos desconectando, interrumpiendo conexiones de forma abrupta, sino que se hace lo que se conoce en inglés un graceful shutdown, ¿verdad? En donde conexiones que están inactivas se cierran de inmediato y conexiones que siguen activas el server va a esperar a que terminen. Así que vamos a empezar a ver el código. Si vemos por aquí, tengo aquí un handler inicial aquí para la ruta índice, ¿verdad? Que básicamente ahora mismo lo que está haciendo es imprimir un hola mundo, ¿verdad? Y entonces vamos a bajar aquí un poquito. Vamos a ver que aquí estamos definiendo la variable para el puerto, ¿verdad? Que vamos a estar utilizando. Y entonces esto es algo nuevo que no hemos visto. Aquí estamos definiendo una variable srv del tipo de datos del paquete HTTP server, ¿ok? Anteriormente nosotros estábamos simplemente ejecutando la función listen and serve para crear esa instancia de un servidor web. Pero el paquete como tal nos provee más flexibilidad y más control si queremos tener, ¿verdad? Esa flexibilidad y control. Podemos crear nosotros mismos una instancia de este tipo de datos server, y este tipo de datos server, si vemos en este otro tab, tenemos la documentación como tal de ese tipo de datos, y vamos a ver que nos provee un sinnúmero de campos, ¿verdad? Aquí tenemos el ADDR, que es para básicamente lo que ya hemos visto anteriormente, la dirección con el puerto, la dirección IP, ¿verdad? El handler, que va a ser el handler principal que va a estar utilizando el server, que al igual en el caso de listen and serve, si es nil, pues va a utilizar el default serve mux, ¿verdad? Y entonces vamos a ir viendo que tenemos una serie de campos que nos proveen más detalles sobre la funcionalidad interna de ese server, ¿verdad? Tenemos un campo aquí de TLS config que nos permite hacer ajustes cuando estamos utilizando un server seguro con TLS, un server que utiliza el protocolo HTTPS, ¿verdad? La versión segura de HTTP. Vamos a ver también que podemos establecer unos timeouts, unos límites de tiempo. Puede haber un límite de tiempo para read, que viene siendo para el tiempo que se tarda el server en leer el request, y puede haber un límite de tiempo para el read header timeout,
que es el tiempo que se tarda el server para leer solamente los headers, ¿verdad? El read timeout es para el request completo, incluyendo el body, y read header solamente para los headers, ¿ok? Vamos a ver que también existe el análogo write timeout, ¿verdad? Tenemos también el idle timeout, que viene siendo para las conexiones que están inactivas en el server. El mecanismo de keep alive, como se llama en inglés, en donde las conexiones, una vez que se utilizan, se mantienen por un tiempo, porque establecer una nueva conexión es algo costoso. Pues aquí podemos ponerle un límite de tiempo, ¿verdad? A ese tiempo que esas conexiones van a estar inactivas. Tenemos también max header bytes, que viene estableciendo un límite en términos de los headers que se pueden recibir de un request. Esto pues puede ser también otro tipo de protección de ataques, ¿verdad? Que nos envíen un request con unos headers excesivamente grandes, ¿verdad? Y entonces el server se queda sin recursos, así que podemos establecer un límite ahí. Aquí tenemos otro de los campos que tiene que ver con la configuración de la versión segura de HTTPS, el TLS Next Proto, ¿verdad? Eso ya es más específico cuando estamos trabajando con diferentes protocolos a nivel de TLS. Tenemos un campo que nos permite establecer una función, lo que se conoce en inglés como un callback, que sería una función que sería llamada cuando el estado de la conexión que tenemos con los clientes cambia. Y inclusive podemos controlar el tipo de log, ¿verdad? De ese error log que va a tener esta instancia del servidor, ¿verdad? Entonces vamos a ver que este tipo de datos tiene una serie de métodos que son básicamente paralelos a los métodos, a las funciones, perdón, que vimos a nivel del paquete, en donde tenemos listen and serve y listen and serve TLS, básicamente, que son las más que se van a utilizar. Y también tenemos para el caso de lo que vamos a estar viendo más adelante, este método aquí de shutdown, que nos va a permitir detener el server de una forma ordenada, ¿ok? Así que vamos a regresar al código. Vamos a ver que estamos aquí creando una instancia de ese tipo de datos server y estamos utilizando solamente unos campos en específico de ese tipo de datos. Aquí estamos utilizando el ADDR, en donde estamos diciéndole que va a ser el puerto solamente, estamos especificando ahí, no estamos especificando un IP address como tal. El handler lo vamos a dejar nil, lo cual entonces utiliza el default serve mux. El read timeout, estamos asignando un límite de tiempo para leer el request de 10 segundos. Si lee el request se tarda más de 10 segundos, ese ciclo, ¿verdad?, de request response, que viene siendo un go-routine en el caso del web server que provee el paquete, pues sería cancelado de inmediato y se devuelve un error al cliente. Lo mismo aquí a la hora de escribir. Si escribir la respuesta se tarda más de 10 segundos, pues también sería cancelado ese response, ¿verdad? Y el cliente recibe un error. Y estamos estableciendo un máximo para los header bytes, o sea que los headers que recibimos del cliente no pueden exceder 1 megabyte, que es sumamente grande, ¿verdad? Para en términos de los headers de un request. Pero nos protege, ¿verdad?, de que no nos vayan a enviar un request con malas intenciones, con unos headers de 10 gigabytes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos esa instancia, estamos aquí llamando handle func con la ruta slash, lo que básicamente va a cubrir todas las rutas que no tengan ningún otro handler asignado. Y le estamos asignando en nuestro handler func índice, ¿verdad? El que decía hola mundo más arriba. Y entonces estamos aquí creando un canal de conexiones cerradas, ¿verdad? Este aspecto, ya estamos entrando en el aspecto del shutdown, el graceful shutdown que mencioné anteriormente. Nosotros vamos a querer estar escuchando
en otro GoRoutine, aparte del web server, para poder hacer las dos cosas a la vez, pues vamos a tener otro GoRoutine que va a estar escuchando lo que se conocen como las señales del sistema operativo. Los sistemas operativos proveen un mecanismo de señales que se le pueden enviar a un proceso para poder interrumpir el proceso, ponerlo en pausa, enviarlo al background, diferentes funciones que dependen de los sistemas operativos, ¿verdad? Pero prácticamente todos los sistemas operativos tienen una señal que es el SIGINT, el interrupt, que viene siendo una señal para que el proceso se detenga y termine, ¿verdad? De una manera ordenada, ¿verdad? También existe una señal que es el kill, el SIGKILL, que básicamente pues es una señal para que el proceso termine y no es una forma ordenada, es para, como dice la palabra en inglés, kill, para matar el proceso de inmediato. Pero el int, que es el interrupt, pues es una señal que le dice al proceso tiene que terminar y le da la oportunidad al proceso para que termine de una forma ordenada, ¿verdad? Y para esto aquí estamos lanzando otro GoRoutine aparte y estamos creando aquí otro canal que se llama SIGINT y el tipo de datos de ese canal es precisamente os.signal, ¿verdad? Como vemos aquí. Y entonces le estamos asignando un buffer, esto es un buffer channel de 1, lo que quiere decir que nosotros básicamente lo que nos interesa es una sola señal, ¿verdad? Queremos que una vez que recibimos una señal de interrupt, pues ya el server va a hacer el shutdown. ¿Qué pasa? Tenemos entonces que vamos a utilizar el método notify de ese paquete signal, OS signal, ¿verdad? Tiene este método notify en donde le vamos a entonces a pasar el canal en donde nosotros queremos recibir esa señal que viene de parte del sistema operativo y el tipo de señal. En este caso solamente vamos a estar pendientes a el interrupt, como había dicho, pero el paquete nos permite tener una lista de tipos de señales, o sea que pudiéramos escuchar diferentes tipos de señales y actuar una vez que recibimos cualquiera de ellas. Entonces inmediatamente escuchamos de ese canal. Si nada pasa, si no se recibe ninguna señal, pues esta declaración que estamos haciendo aquí en esta línea pues va a bloquear y se va a quedar aquí este GoRoutine esperando permanentemente. Ahora, si el usuario hace un interrupt, que viene siendo normalmente con la combinación control C, entonces vamos a recibir en este canal y lo que recibimos en el canal en realidad no es importante. Lo que nos importa es ese evento que ocurre, ¿verdad? Que nos da la señal de que el usuario envió la señal de interrumpir el proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Imprimimos un mensaje, ¿verdad? De que vamos a comenzar el shutdown del servidor, que recibimos la señal. Y entonces vamos a verificar aquí, llamando el método shutdown, y como pueden ver, le podemos pasar un context a shutdown, o sea que si no queremos esperar infinitamente para que el shutdown sea completado, pues podemos inclusive pasar un context que tenga un timeout o un deadline, ¿verdad? Y verificamos que el resultado de llamar ese method shutdown, si no es nil, pues quiere decir que hubo algún tipo de error haciendo el shutdown. Y hacemos un log, ¿verdad? De ese error aquí, con un mensaje en esta línea aquí. ¿Okay? Y entonces pasamos a cerrar el canal que habíamos creado de conexiones cerradas. Una vez que el shutdown termina, sea en el caso de un error o sea en el caso de un shutdown exitoso, se supone que ya entonces podemos continuar para terminar básicamente la ejecución de este programa. ¿Okay? Así que cerramos ese canal para dar esa señal. Y entonces aquí vamos a ver como tal cuando estamos
lanzando, ¿verdad?, el servicio como tal. Aquí es donde lanzamos lo que antes estábamos haciendo en una sola línea, ¿verdad?, el listen and serve. Pues aquí esta es la parte donde lo estamos haciendo con nuestra instancia del tipo de datos server. Estamos imprimiendo un mensaje, información, ¿verdad?, diciéndole al usuario que el server está escuchando en el puerto determinado y que le puede dar a la combinación de teclas control C para detenerlo, lo que básicamente envía la señal que estábamos hablando de interrupción. Entonces acá estamos ejecutando como tal el listen and serve y estamos verificando si lo que devuelve el listen and serve no es el error error server closed. Cuando nosotros hacemos un shutdown, el error que devuelve el listen and serve es este error error server closed. Y si es ese error, pues quiere decir que en realidad no es un error como tal, es simplemente nos está diciendo que el server fue señalado para que hiciera el shutdown ordenado, ¿ok? Así que en el caso de que no sea ese error, pues entonces sí es algún otro tipo de error que casi siempre tiene que ver o con problemas de atacharse al puerto. Vamos a decir que ya existe otro server escuchando en el puerto que nosotros queremos utilizar, pues ahí entonces el listen and serve no va a poder ejecutar, o algún tipo de problemas de permiso, ¿verdad? Vamos a decir que queremos estar escuchando en uno de los puertos privilegiados, que son los puertos menores de 1024, y no tenemos permiso para hacerlo, pues también eso sería un error, ¿verdad? Así que una vez que hacemos eso, escuchamos, vamos a escuchar aquí, básicamente para recibir de nuestro canal de conexiones cerradas. Una vez que nosotros recibimos de este canal, quiere decir que lo cerramos, ¿verdad? Porque nosotros en realidad no creamos el canal para enviar nada a través de él. Simplemente una vez que cerramos el canal, sabemos que cualquier GoRoutine que esté escuchando en ese canal pues desbloquea y va a poder continuar inmediatamente. Una señal de que ocurrió un evento, ¿verdad? Así que el evento aquí es que ya las conexiones están cerradas. Imprimimos un mensaje final y termina la ejecución de main, o sea que salimos del programa, ¿verdad? Así que vamos a salir de aquí y vamos a hacer un go build, ok, y vamos a ejecutar el programa server. Vemos que tenemos el mensaje, ¿verdad?, de que el server está corriendo. Vamos a venir acá al navegador y hacemos un refresh y podemos ver aquí que tenemos el hola mundo, ¿verdad? Así que con esto ya pueden ver cómo, utilizando el tipo de datos server, vamos a darle aquí el control C y esto es algo que antes no estaba ocurriendo. Antes simplemente cuando hacíamos control C pues el proceso terminaba de inmediato. Ahora tenemos los mensajes de que estamos iniciando, ¿verdad?, el shutdown del servidor HTTP, y una vez termina pues nos dice que el shutdown fue completado, ¿verdad? Así que ahora sí nuestro server está haciendo un shutdown de manera ordenada, en donde no se cancelan las conexiones activas. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un servidor HTTP y es lo que también estábamos viendo en ejemplos en los otros vídeos, ¿verdad?, sobre el servidor. Pero la realidad es que hoy día nosotros vamos a querer hacer servidores que utilicen el protocolo de seguridad TLS, o sea, el servicio HTTPS en vez de HTTP. ¿Por qué? Número uno, pues por la seguridad, ¿verdad? Todo ese tráfico que va desde el cliente al servidor y del servidor al cliente está cifrado, ¿verdad? Está utilizando lo que se conoce en inglés como el encryption. Y cualquier usuario malicioso que intercepte ese tráfico, pues básicamente no va a poder descifrar lo que se está transmitiendo tanto del servidor al cliente como del cliente al servidor. Número 2, la segunda gran ventaja que se ha convertido en una ventaja enorme últimamente,
es que el protocolo HTTP 2.0, la versión 2.0 de HTTP, solamente funciona sobre TLS, o sea, sobre la versión segura de HTTP. Entonces, las ventajas de utilizar HTTP 2.0 sobre HTTP 1.1, que era la versión anterior, son muchísimas, y sobre todo en términos del rendimiento, ¿verdad? El protocolo HTTP 2.0 es mucho más eficiente a la hora de transmitir y recibir. Esa interacción entre cliente-servidor es muchísimo más rápida utilizando HTTP 2.0. Así que si queremos sacarle provecho a ese nuevo protocolo, a esa nueva versión del protocolo, lo tenemos que hacer utilizando TLS, la versión segura de HTTP, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en Go, para poder hacer eso, van a ver que es bien poquito lo que hay que hacer. Vamos a ver aquí que vamos a crear la instancia, ¿verdad? Estamos asignando, esta vez vamos a utilizar el puerto 8443, el puerto tradicional, el estándar, ¿verdad? Del servicio HTTPS es el 443. Y tradicionalmente, cuando estamos creando servidores locales, pues entonces se utiliza el 8443. Aquí, a la hora de crear el server, básicamente todo se mantiene igual. La ruta, la creación de la ruta es exactamente igual. El comportamiento del GoRoutine para hacer el shutdown es exactamente igual. Lo único que vamos a ver que cambia es que vamos a tener dos variables aquí que vienen siendo el archivo de nuestro certificado y del key, ¿verdad? Cuando nosotros solicitamos un certificado, generamos un key, eso casi siempre utilizando la herramienta de OpenSSL. Ese key se utiliza para hacer el request del certificado, el cual es firmado por una autoridad que otorga los certificados oficiales, y entonces nos envían el certificado oficial. ¿Qué pasa? Que para poder entonces lanzar un server utilizando el protocolo TLS, necesitamos esos dos archivos, el certificado ya oficial otorgado y el key que se utilizó para generar el request inicial. En este caso yo estoy utilizando un certificado, lo que se conoce como un Self-Signed Certificate, lo cual es un certificado que nosotros mismos podemos generar en nuestra máquina. No es un certificado oficial, y la intención de este tipo de certificados self-signed es para hacer pruebas, ¿verdad? Para el tiempo de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo aquí van a ver que tengo un comentario aquí en donde estoy diciendo que el certificado, estos archivos se están generando con un pequeño programita Go que viene con la distribución de Go, ¿verdad? En el caso de las máquinas Mac y Linux, pues la instalación de Go casi siempre está en User Local Go, y ahí dentro van a ver que hay un subdirectorio src para el source code, crypto TLS, y tenemos entonces el programita como tal que es generatecert.go, ¿verdad? Y entonces a eso le tenemos que pasar el parámetro menos host, y en este caso pues estamos utilizando localhost como el host, ¿verdad? Ese viene siendo el hostname que el usuario va a estar escribiendo en la dirección, ¿verdad? En el URL. Así que con este programita, que lo podemos correr con GoRun, él nos va a generar los dos archivos cert.pem y key.pem, que son estas dos variables que estamos definiendo aquí. Y esas dos variables son las que le vamos entonces a pasar como argumentos a Listen and Serve TLS, ¿verdad? Esta es la versión segura para crear una instancia segura, y lo que recibe es precisamente esos dos nombres de los archivos, ¿okay? De hecho, si pueden ver, yo estoy poniendo esos archivos en un subdirectorio TLS fuera del web root, lo cual es recomendado. Estos archivos no deben estar en un área donde pueden ser servidos por el server web. Deben estar en un área aparte, y ese directorio debe tener una seguridad
en donde solamente el server web y los administradores, ¿verdad?, de ese server sean los que pueden leer esos archivos. ¿Ok? Y entonces, aparte de eso, pues todo permanece tal y como estaba anteriormente. No cambia absolutamente nada. Así que correr el go build y vamos a ejecutar el server, ¿verdad? Ahora me está diciendo que tenemos el server escuchando el server HTTPS en el 8443, ¿verdad? Y vamos a cambiar aquí al navegador, vamos a cambiar aquí al tab que tengo para eso, vamos a hacer un refresh y ahí tenemos el Hola Mundo, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer aquí un poquito de zoom out, acá tengo las herramientas developer de Chrome abiertas porque podemos ver en la interacción del request. Yo le puse aquí, le añadí la columna de protocolo y dice H2, o sea que en efecto estamos utilizando el protocolo HTTP 2.0. Si venimos, entonces vamos a cerrar este server, a detenerlo, vamos a regresar. Esta es la versión que habíamos creado sin HTTPS, ¿verdad? Esta es la versión HTTP que vimos anteriormente. Y entonces vamos a hacer un refresh. Ya no tenemos el del puerto 8443, ahora debe estar en el 8080. Y en efecto, ahí tenemos el Hola Mundo. Si vemos aquí, la versión del protocolo es HTTP 1.1. O sea que ahí podemos ver que al utilizar la versión segura de HTTP con TLS, HTTPS, pues el paquete Net HTTP de Go nos permite entonces utilizar y tener todas las ventajas del protocolo HTTP 2.0. Pues vamos a ver en el próximo episodio, utilizando este server como base, la versión TLS, la de HTTPS, cómo entonces podemos hacer una ruta para escuchar los GET requests de esa interacción de un server proveyendo un API REST. Así que si les gustó el video, no olviden darle like. Los que no se han suscrito, pues son bienvenidos a suscribirse, darle a la campanita. Y las preguntas, dudas, recomendaciones siempre son bienvenidas. Así que aquí Dude the Builder despidiéndose. Hasta la próxima.